abre la sesión. Señor académico secretario general, don Tomás Turriago, sírvase leer orden del día, por favor. Orden del día, marzo 21 de 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y consideración del orden del día. Tercero, saludo del presidente, informes y proposiciones. Cuarto, conferencia del académico don Carlos Julio Cuartas Chacón, Alfredo Bateman y la historia de la ingeniería. Quinto, toma del juramento y entrega del diploma que acreditan a don Carlos Julio Cuartas Chacón como miembro de número de nuestra academia. Sexto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Séptimo, cierre de la sesión a cargo del presidente. Octavo, almuerzo de trabajo. Leído el orden del día, señor presidente. Aprobada la academia del orden del día leído. Queda aprobado. Continúe con el punto primero del orden del día, señor académico secretario. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Bueno, ya verificamos los miembros que son votantes y tenemos un buen número, casi 9, o sea, hay quórum para deliberar y decidir. Continúe con el orden del día, señor académico secretario. Tercero, saludo del presidente, informes y proposiciones. Bueno, una cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva sesión del 15º año de labores de nuestra academia. Contamos hoy con la asistencia de nuestros miembros fundadores, don Tomás Turriago, nuestros miembros honorarios y expresidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, don Alfonso Urduz Duarte, don Gonzalo Jiménez Escobar y don Jaime Bateman Durán, y nuestros miembros de número, don Álvaro Pachón Muñoz, don Álvaro Castillo Niño, don Álvaro Silva Fajardo y don Osvaldo Escobar Buriel. A nuestros miembros correspondientes y asociados asistentes y a los invitados especiales, entre ellos los funcionarios de la Universidad Javeriana, alma mater del recipiendario de hoy, don Jairo Cifuentes Madrid, secretario general, el padre Antonio José Sarmiento, de la Compañía de Jesús, el decano de Ingeniería y el vicerrector de la universidad, doña Alejandra Leal, directora de Servicios Universitarios, don Jorge Silva, director de Planeación de la Universidad, doña Marta Juliana Díaz, secretaria privada del rector, doña Adriana Aldana, asistente del rector, doña Ángela Sánchez, don Jimmy Castillo y don Jorge Gaitán Pardo, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y a don Edgar Bolívar, presidente del Colegio de Abogados Javerianos, doña Almanora Miranda, subdirectora del Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco, y a los amigos de nuestro recipiendario, don Luis Alberto Leal, ingeniero de la Universidad Nacional y alumno del doctor Alfredo Bateman, doña Luz Marina Alzate, ingeniera de la Universidad Javeriana y alumna también del doctor Alfredo Bateman, y doña Yolanda Forero, esposa de nuestro académico numerario, don Álvaro Silva Fajardo. Se recibieron mensajes de saludo lamentando no poder asistir en el día de hoy de los académicos numerarios doña Olimpia Nigrio, residente de la República Italiana, de los ministros Rodolfo Segovia y José Vicente Mogollón Vélez, don Jaime Santamaría Serrano y don Carlos Villamil Chavos, igualmente de don Germán Pardo Albarracín, presidente actual de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para la sesión de abril 25 se aprobó por la Junta Directiva de nuestra academia la presentación como numerario de nuestro académico don Jorge Ardila Rueda, quien disertará sobre el túnel en la historia del antiguo ferrocarril de Caldas, en donde se presenta una descripción de los principales túneles férreos construidos en el mundo y en Colombia, así como las efemérides y particularidades de aquellos excavados en el otro departamento del Viejo Caldas. Tema tan importante, el tema de los túneles, hemos tratado mucho el de los puentes, los túneles para atravesar nuestras formidables cordilleras, especialmente la central, cuesta mucho más hacer túneles que hacer puentes, y ha sido siempre un
hito, un obstáculo formidable en nuestra integración nacional, importantísima la presentación del académico Jorge Ardila en la próxima sesión. Están todos cordialmente invitados. Un tema clave, muy poco tratado, y Jorge Ardila, nuestro académico Jorge Ardila, es un experto en el tema, ¿sí? Un ingeniero de carreteras, además un teórico, un investigador profundo, un apasionado de ese asunto, y es valiosísima su experiencia plasmada en un libro a punto de editar. Debo informar a los presentes que las sesiones de nuestra academia, que constituyen un venero y una fuente de valiosas reflexiones y enseñanzas, que quienes no puedan presenciar directamente pueden ahora apreciar en nuestro espacio en YouTube bajo la sigla ACAD Istingen, Academia Historia de la Ingeniería, separado después de la D. Las 8 sesiones hasta ahora registradas acumulan cerca de 2.400 vistas, con un promedio cercano a 300 vistas por sesión, como si hoy estuviesen asistiendo 300 personas. Ha sido peculiarmente visitada la que se hizo sobre la formación profesional, lleva cerca de 530 vistas, y estamos apenas colocándolas en YouTube desde hace unos 8 meses, entonces realmente ha ido tomando un vuelo y cada vez las visitas más, la gente le interesa. De esa forma presentamos conocimiento relevante en los medios donde hay tanta, perdón la palabra, basura, ¿sí? y se aparece por el pensamiento de gente valiosa que tiene una experiencia que aportar que le sirve al país, pensada, discutida por elementos también prestantes intelectuales, y que no se va presentando de buenas a primeras, sino después de un examen minucioso por parte de la Junta o de los pares académicos. Es de relevar esa presencia nuestra en el mundo intelectual, ¿sí? Para la toma de decisiones. Antes de continuar con el orden del día, les comunico que ya hemos publicado el volumen 11-12 de Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia, del cual estamos entregando 2 ejemplares a quienes se encuentren al día en el pago de la colaboración para rotación de los volúmenes académicos por valor de 150.000 pesos. Esperamos de los académicos la continuación de su generosa ayuda, que está siendo invertida con dedicación exclusiva para la publicación del volumen 13-14 de Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia. Con lo cual, al finalizar el presente año, quedamos al día en nuestra labor de publicaciones, o sea, quedamos con publicaciones saliendo al día al año. En pasadas juntas directivas se aprobó también la promoción a miembros de número de académicos de nuestra corporación, autores de libros o acorde con el capítulo 4 de los estatutos por haber publicado en nuestros apuntes artículos de la extensión requerida y o ser autores de libros publicados, ameritando igualmente la promoción, la cual iremos cumpliendo de acuerdo entre los académicos favorecidos y el presidente de esta corporación. Asimismo, aprobó la Junta Directiva pasada la postulación como miembros honorarios de la Academia de nuestro veterano miembro de número, don Gabriel Poveda Ramos, fructífero productor de libros sobre los más variados temas de distintas ramas de nuestra profesión, y el padre Gerardo Remolina, el rector de la Universidad Javeriana, y quien en varias oportunidades nos ha colaborado con sus escritos y como reconocimiento simbólico además al apoyo otorgado al académico don Carlos Cuartas en su iniciativa de la Cátedra de Historia de la Ingeniería y a la labor de la Compañía de Jesús en el campo de la geografía e historia de nuestro país. Desde los padres Funes, Torres Bollo, Rivero, Cumilla y Fritz, hasta las obras modernas de Gillig, Pacheco, Del Rey, Gutiérrez y Fernán González. Como esta postulación requiere la aprobación en sesión ordinaria, me voy a permitir someterla a consideración de ustedes. Aprueba la Academia el nombramiento como miembro honorario de nuestro académico don Gabriel Poveda Ramos. Queda aprobado. Aprueba la Academia el nombramiento como miembro honorario del padre Gerardo Remolina Vargas, SJ. Queda aprobado. El día de hoy se tratará en esta academia un tema de especial importancia, a pesar de ello muy relegado en anteriores presentaciones. El académico don Alfredo Beyman y la historia de la ingeniería, en el cual se referirá a la labor pionera de este multifacético personaje, notable ingeniero y experto conocedor de asuntos legales de la ingeniería,
a quien muchos tuvimos el privilegio de tener como profesor académico. Además es presidente de la Academia de Ciencias y numerario de las de Historia Nacional y de la Lengua Castellana. Connotado asesor legal del Instituto Ministerio de Obras Públicas y autor de los primeros libros sobre la historia de la ingeniería escritos en época republicana. Son memorables sus obras: La ingeniería, las obras públicas y el transporte en Colombia, publicado como volumen 21 de la Historia Extensa de Colombia de la Academia Colombiana de Historia, editado en Bogotá el año 1986 por Lerner Editores. Páginas para la historia de la ingeniería colombiana, publicado también como volumen 64 de la Biblioteca de Historia Nacional de la Academia Colombiana de Historia, editado en Bogotá el año 1972 por Editorial Kelly. La obra de tan connotado personaje será presentada como trabajo de posesión por nuestro nuevo miembro de número, don Carlos Julio Cuartas Chacón. Es increíble que una obra tan importante como la de don Alfredo Beyman, tan valiosa para el estado del arte, de la historia de la ingeniería, no haya sido tratada en nuestra academia hasta ahora, ¿sí? Que nuestro nuevo académico numerario, Carlos Julio Cuartas Chacón, va a tratarla, ¿sí? Es un valiosísimo aporte. Nuestros miembros de número son el alma de esta academia y consideramos que con este grandioso trabajo que nos va a presentar don Carlos Julio Cuartas Chacón, enriquece sobremanera el panorama de nuestra academia y el acervo de conocimiento histórico sobre este tema tan vital para la vida y el futuro de nuestra nación. Bueno, aprovecho para saludar a Diana Espinosa Bula, ¿sí? Miembro honorario de la academia y que se acaba de hacer presente, además es presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bueno, don Carlos Julio Cuartas Chacón nació en Ibagué, bachiller del Colegio San Luis Gonzaga, ingeniero civil de la Universidad Javeriana en el año 76, becario del British Council, estudió inglés en la Universidad de Lancaster y obtuvo luego en Strathclyde University de Glasgow, en Inglaterra, la maestría en Ingeniería de Salud Pública. Realizó otros estudios en Georgetown, en Estados Unidos, en 1999. Asesor del secretario general de la Universidad Javeriana y regente de la Cátedra de Historia de la Ingeniería desde el año 2000. Una de las primeras, si no la primera iniciativa en este sentido en nuestro país. Ha sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, 1986-1990, decano de Artes del Medio Universitario del 2010 al 14, asistente para la promoción de la identidad javeriana en la Vicerrectoría del Medio Universitario y asesor del rector para la planeación estratégica. Director del Departamento y de la carrera de Ingeniería Civil, jefe de la sección de laboratorios de Ingeniería. Director del Laboratorio de Hidráulica, miembro del Consejo Directivo Universitario, secretario del Consejo Académico y del Consejo de Regentes. Son muy numerosos sus artículos y publicaciones. Destacaremos su colaboración como ponente y participación en la publicación del simposio sobre don Julio Garavito Armero, realizada por iniciativa del Colegio Máximo de las Academias en época de la presidencia de Diana, y nuestra Academia Colombiana de Historia de Ingeniería y de las Obras Públicas. Además, su colaboración como director de la revista Anales de Ingeniería, su libro que algunos de ustedes tienen hoy en la mesa, de papel y pergamino, los 101 diplomas de don Alfredo Beyman, ¿sí? Presentado en una sesión memorable en la Pontificia Universidad Javeriana el año pasado, creo. El prólogo del libro, 50 años haciendo ingeniería con arte, pasión y dedicación, de la promoción de nuestra académica doña Gladys Alvarado Valderrama. Otros escritos recientes y conferencias: breve elogio de la honradez, el año 2015 por la Pontificia Universidad Javeriana, editado. Caldas y la ingeniería, publicado por la Universidad Nacional de Colombia en el 2016. El padre Remolina, gran jesuita y maestro, elogio del padre Gerardo Remolina, SJ, en sus 80 años, en Noticias de la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, en agosto del 2016. ¿Quién es Javier
Pontificia Universidad Javeriana, año 2019. Fue recibido con la Orden al Mérito Julio Garavito con el grado de gran oficial, condecoración otorgada por el presidente de la República en 1993, y en la Orden Universidad Javeriana con el grado de oficial, condecoración otorgada por el Consejo Directivo Universitario en el 2007. La Asociación de Profesionales Javerianos del Tolima lo designó javeriano destacado del Tolima en 1993, y la Asociación de Ingenieros Javerianos le concedió la Orden al Mérito Académico Vicente Pizano Restrepo, reconocimiento por su labor docente en la Facultad de Ingeniería en 2005, y la Orden Guillermo Caro Mendoza en la celebración del 50º de esta entidad, reconocimiento por los méritos y ejecutorias en el ejercicio de la profesión y por los servicios prestados a la sociedad colombiana 2016. También fue incluido entre los protagonistas de la tercera temporada de Etos, Proyecto de Memoria y Reconocimiento Institucional en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2017. Bueno, nos tardaríamos prácticamente toda la sesión leyendo el currículum detallado y sobre todo las valiosas publicaciones de Carlos, ¿sí? Pero bueno, con esto simplemente doy intento hacer una breve presentación de lo que será una muy fructífera relación académica con este nuevo numerario que hoy nos honramos de acoger en esta corporación. Continúe con el orden del día, señor académico secretario. Cuarto, conferencia del académico don Carlos Julio Cuartos Chacón, Alfredo Beisman y la historia de la ingeniería. Bueno, lo primero que puedo decir es que estoy muy agradecido porque es muy grato estar en esta compañía de ustedes, presidente Santiago Luque, y ser recibido como miembro de número en la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Y por las personas que están acá, mi familia, Julita y sus niñas, bueno, eran niñas hace unos años cuando yo estaba terminando la carrera. Está mi decano Álvaro Silva Fajardo, el presidente de la sociedad que me hizo secretario ejecutivo y me metió en estas lides hace unos cuantos años. Están compañeros de universidad, por supuesto, Jaime, Luz Marina, que iba ahí detrás, pero no tan cerquita, pero más o menos, y Osvaldo Escobar, que estudiamos juntos allá en la universidad. Tengo alumnos acá. Luz Marina fue mi primera alumna y fue testigo de ese empezar. Alexandra Leal fue otra víctima de mi experiencia docente. Jorge Ardila creo que también le tocó algo en la universidad. Entonces, pues es muy grato los expresidentes, Alfonso Orduz, Diana, que hizo un viaje expreso para poder estar acá, eso me conmueve profundamente. Es la primera mujer presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por supuesto es uno de mis personajes que yo trato en clase de Historia de la Ingeniería. Y de la Javeriana, pues dígame, el doctor Jairo Cifuentes, mi superior, secretario general, el padre Antonio José, vicerrector, exdecano, Almanora, la subdirectora del archivo, Jorge, el hombre de la planeación, Marta Juliana, la mano derecha del rector y la izquierda mía, Adriana Aldana, la que maneja protocolo, Jimmy Castillo de tantos años, Ángela, y por supuesto no podía faltar una representación de la Facultad de Derecho, porque el haber sido decano en Derecho, un ingeniero civil, pues es de las cosas de las que más me puedo sentir orgulloso. Haberme sentado en el asiento del padre Giraldo, eso es algo increíble. Además que después se llevaron el asiento y ya nadie más se puede sentar en ese, entonces eso quedó perfecto. Jorge Gaitán, ilustre profesor, noble hijo de un padre no menos noble, o al revés es que se dice, y el presidente del Colegio de Abogados, Edgar Munevar, que me hizo, a pesar de ser ingeniero, colegial honorario del Colegio de Abogados Javerianos. Creo que soy el único ingeniero miembro del colegio, honor inmenso. El doctor Luis Alberto Leal y, por supuesto, Yolanda de Silva, de toda la vida, y los demás que están acá, espero no haber omitido a ninguno. En la hoja de vida faltaron mis obras de ingeniería, propiamente, y eso lo hizo notar Jairo Cifuentes, que fueron dos. Una estructura metálica que hicimos en el laboratorio de hidráulica que ya tumbaron, Jaime la conoció, el Luz Marina creo que también, y otra que fue un muro divisorio del tanque volumétrico, que también tumbaron, de manera que mis rastros, mis rastros como ingeniero civil no existen, y menos los de máster en aguas negras, de eso no quedó nada, absolutamente nada.
pero sí queda lo que les voy a leer y lo que estoy haciendo, que además es mi fascinación. Hace un año conmemoramos el 30º aniversario de la muerte del Dr. Beyman, de quien no se puede hablar sin hacer referencia a efemérides, biografías y academias. Ciertamente era él un hombre con perspectiva histórica, amigo de las letras, un humanista que conjugó muy bien el mundo intelectual con el de su profesión, que era la ingeniería, también con su vida laboral, que fue la de un servidor público, y de igual manera con la del hogar que formó junto a doña Elena, centro gravitacional de su existencia. Egresado de la Nacional, graduado el 26 de junio del año 35, miembro muy prestante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y reconocido profesor universitario, tuve la suerte de contarlo entre mis maestros y compartir con él intereses y aficiones, la historia entre ellos, que fueron tema de muchas horas de grata conversación. Un primer texto que conocí del doctor Beyman fue el titulado Primeros Estudios de Ingeniería en Colombia, que todos ustedes tienen ahí en una cartilla que publicó la Javeriana. Yo decidí no hacer presentación en PowerPoint con las imágenes y decidí traérselas en una tarjeta que pueden conservar de recordatorio. Entonces la primera imagen que saldría sería la de la carátula de que ustedes tienen la cartilla de Primeros Estudios, que está en la segunda fila y es la tercera foto. Ese documento, Primeros Estudios de Ingeniería, en una versión escrita de una conferencia que él publicó en el año 82, pronunció por invitación de la Asociación de Ingenieros Javerianos. Pero el doctor Beyman quedó aburrido con la transcripción y al año siguiente yo fui el presidente de la asociación y entonces sacamos una separata con versión corregida. Y ahí fue que yo empecé a conocer cosas de la historia de la ingeniería, como por ejemplo el nombre de John Smeaton, un inglés que usó por primera vez el título de ingeniero civil, dándole así partida de bautismo a nuestra profesión, encauzándola a fines constructivos para servir así al desarrollo y bienestar de la humanidad. Eso lo dice el doctor Beyman. En efecto, este ingeniero Smeaton, cuya foto está en la cartilla, a mis alumnos me toca decirles que miren bien uno que tiene peluca y que como en forma de ovejita, para que después lo puedan recordar, porque los muchachos pues, son un caso, a ellos les da lo mismo el sabio Caldas que Simón Bolívar, todos tienen cara de prócer, entonces ellos tienen una categoría que son los próceres, y muy difícil que reconozcan estos personajes. En efecto, este ingeniero, que podía escribir su nombre seguido de las letras FRS, para indicar que era miembro de la Royal Society, esa reconocida corporación establecida en 1660, de la cual hizo parte Newton, es uno de los íconos de la profesión en Gran Bretaña. Nació que no solo sobresale en la historia de la ingeniería, sino que dejó huellas en nuestra patria. Este fue el caso de hombres como Thomas Phelan, administrador de minas en Santa Ana, Tolima, hoy Phelan, donde nació Diego Phelan, su hijo, ingeniero, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y célebre poeta. Robert Stevenson, también inglés, vino a Colombia, hijo del padre de los ferrocarriles, George Stevenson, y compartió aventuras con Thomas Phelan en el norte del Tolima. La más interesante de esas es que los dos se enamoraron de la misma niña, y entonces no sabían cuál de los dos optar porque ese era el que se iba a casar con ella. Y resultó que la niña se enfermó y el que tuvo oportunidad de cuidarla fue Thomas. Entonces Stevenson le dijo, pues usted que ha sido tan querido con ella, pues cásese usted con ella y yo me devuelvo. Y se casó con ella, pero le hizo una promesa, si usted tiene un hijo varón, me lo manda a Europa y yo lo educo por mi cuenta. Y ese fue Diego Phelan, ingeniero graduado allá, que lo que le gustaba era la poesía y fue miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El otro extranjero fue Robert Stevenson, hijo del padre de los ferrocarriles, George Stevenson, que es el que compartió con Phelan, y Richard Trevithick, el inventor de la primera locomotora, quien se encontró con Stevenson en Cartagena por casualidad. Es decir, se pone uno a mirar y encuentra estos ingenieros de ese siglo acá en Colombia. Y por supuesto, John Frederick Beyman Dudley, el de la foto arriba a la izquierda, que es el abuelo del doctor Beyman, el bisabuelo de Jaime, que vino de Inglaterra, se vinculó a la firma del Ferrocarril de la Dorada y se estableció en Honda, donde formó una familia y murió a los 60 años, el 23 de julio de 1907.
Allí están enterrados sus restos mortales. Cabe anotar que en Inglaterra existió otro ingeniero muy famoso con el mismo nombre, que también fue miembro de la Royal Society, que en vida decidió anteponer el apellido de su padre a el de su abuelo materno, y así entró en la historia como John Frederick Latrobe Bateman, fallecido en 1889, casi un siglo antes de la muerte de quien haría célebre y respetado este noble apellido en Colombia. También supe por ese folleto que Francisco José de Caldas había sido escogido como símbolo de la ingeniería colombiana, ya que él sintetizó lo que pudiéramos llamar hoy los ideales de la profesión. Eso lo dice el doctor Bateman. Y un tercer personaje que ahora me es muy familiar apareció también en ese escrito del doctor Don Lino de Pombo. El primer colombiano que recibió el título de ingeniero civil, lo dice el doctor. Después llegaría a saber que él sería el autor de la primera biografía de Caldas en 1852, texto reproducido en Anales de Ingeniería. En su escrito, don Lino relató lo sucedido con la célebre lápida de Cuenca, colocada en 1742, que dio origen a un curioso incidente diplomático entre Ecuador y Colombia en 1856, al cual haría referencia el doctor Bateman en uno de sus primeros trabajos. De esa forma fue emergiendo ante mis ojos el historiador consumado, que había sido recibido como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 3 de marzo del año 61, y 7 años después había sido aceptado como miembro de número. Su posesión tuvo lugar precisamente hace 50 años, en noviembre del 68, y su discurso, el del doctor Bateman, trató sobre 4 sabios bogotanos, uno de ellos don Julio Garavito. En ese acto, como en el de la Academia Colombiana de la Lengua en 1961, que lo recibió como numerario, José Manuel Rivas Zacconi fue el encargado de dar respuesta a las palabras del recipiendario. Quisiera llamar la atención sobre 2 detalles del discurso de Rivas Zacconi en la Academia de la Lengua. El primero se refiere a una frase de Ortega y Gasset que citó entonces y que he repetido en numerosas ocasiones. Vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. La afirmación o advertencia del pensador español se halla en su célebre ensayo Meditación de la técnica. Sin la menor duda, esta poderosa premisa ha iluminado el camino de grandes ingenieros colombianos, entre ellos, por supuesto, el del doctor Bateman. También advirtió en su discurso Rivas Zacconi, y este es el otro detalle que he querido destacar, lo siguiente. Dentro de los dilatados dominios de Clio, Alfredo Bateman ha escogido una región poco transitada, casi olvidada, no obstante su importancia para obtener una imagen completa de la evolución del país. A la crónica de los sucesos políticos, el doctor Bateman ha antepuesto la de las obras públicas. A la historia de la guerra ha preferido la de la paz. Esos son los ingenieros. Y ese fue el salto de ingeniería militar a ingeniería civil. Fue entonces cuando tuve el gusto de conocer, no lo había tenido antes, a Clio, una de las 9 musas. Bueno, había conocido otras musas, pero esta no la había conocido, que es la de la historia, hija de Mnemósine, Memoria y Zeus, y por lo tanto fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos. Nos dice Malcolm Day que en el talento de Clio para relatar el pasado era considerado un arte en la antigua Grecia. Yo quisiera detenerme para compartir aquí algo sobre Clio. En una de las obras más admiradas de Johannes Vermeer, que ustedes tienen en la postal, la segunda en la columna de la derecha, denominada El arte de la pintura, que es una alegoría, podemos apreciar una modelo en el fondo, que es el centro de atención y que está vuelta de frente hacia el observador, según la descripción que hace Carl Schutz. Se trata de una joven rubia envuelta en una amplia tela de color azul claro, posa adornada con una corona de laurel y tiene una trompeta en la mano derecha y un libro de gran tamaño en la izquierda. A juicio de este experto en pintura holandesa y flamenca, esta pintura es más bien un cuadro alegórico a la historia, no a la pintura, encarnada en Clio, la musa que la representa, y hace notar cómo en la época de Vermeer esos eran sus atributos. Basado en un grabado que se conserva en Viena y que yo reproduje justo debajo de la pintura,
Anota este autor que en el libro debería aparecer el nombre de Tucídides, connotado autor clásico, considerado el más grande historiador del mundo antiguo, y además cita la siguiente referencia a la corona de laurel. Expresa que con la escritura de la historia, las cosas pasadas y presentes viven eternamente, al igual que el laurel, que se mantiene verde en todas las épocas. Y recuerda que el laurel, símbolo de la fama y el honor con el que se corona a generales, vencedores y a poetas, representa aquí la fama póstuma que transmite la historia. De esta forma, se le atribuye a la historiografía una cualidad que también reclama para sí la pintura: retener lo transitorio para la posteridad. Retener lo transitorio para la posteridad. Hecha esta extensa referencia a la musa de la historia, no podía dejar de hacerlo, que fielmente me acompaña en mis clases semanales. Regreso a las huellas del Dr. Beyman y su trayectoria por el mundo de historiadores y cronistas. Cabe recordar que en la Academia Colombiana de Historia había ocupado una silla como miembro de número el insigne abogado Arturo Quijano Ibáñez, tío del doctor, fallecido en 1935 a los 66 años de edad, quien había vivido persiguiendo la huella de sus héroes, recordando las fechas dignas de celebración, desenterrando papeles amarillos que guardaban secretos del pasado republicano y del ayer heroico, según el elogio que hizo de él Luis Eduardo Nieto Caballero. Esa descripción le cabe perfectamente al doctor Beyman y a unos que otros de los que estamos por aquí. También resulta pues, de interés anotar que en Anales de Ingeniería, el primer texto que se publicaría del doctor Beyman fue Breves noticias sobre Juan Kepler, con motivo del tercer centenario de su muerte en 1930. El segundo artículo sería el centenario de Carnot, físico e ingeniero francés, y luego del relacionado con su tesis en 1935, uno más al año siguiente cuando fue recibido como miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, escrito especialmente para Anales de Ingeniería titulado Centenario Memorable, que versó sobre las expediciones científicas promovidas en 1735 por la Academia de Ciencias de París. Ese fue el texto en el cual el doctor mencionó el incidente relacionado con la lápida de Cuenca. Llama la atención que en 1987, la última edición de la revista bajo la dirección del doctor Beyman haya tenido como tema de portada otra efeméride, el tercer centenario de los Principia de Newton, que el artículo al respecto se lo hubiera preparado yo, y que además apareciera una reseña del homenaje que en la Javeriana ese año tributamos a la Ingeniería Nacional con motivo de los siguientes aniversarios: centenario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de Anales de Ingeniería y de la Facultad Nacional de Minas, cincuentenario de la Ley 94 del 37, por la cual se reglamentó el ejercicio de la profesión de ingeniería, así como los 30 años del primer grado de ingenieros javerianos. Sí, las efemérides fueron uno de los asuntos que al doctor Beyman interesaron especialmente y que a su lado yo aprendí también a valorar, en la que tal vez fue su última fotografía, que aparece ahí en la postal, en todo el centro que está él en su escritorio, tomada por mí en su estudio en enero del año 88, precisamente aparece sobre el escritorio la publicación de la UNAM dedicada a la obra de Newton que vio la luz en 1687. Vale la pena recordar que la fecha escogida por el doctor Beyman para su posesión como miembro de número de la Academia de la Lengua en 1962 fue el 21 de marzo, festividad de San Benito, patrono de los ingenieros y arquitectos, según me recordaba Ángela hace un minuto, por disposición de Pío XII en agosto de 1958, que mereció por supuesto un breve artículo del doctor Beyman, ilustrado con una imagen del santo realizado por el pintor Hans Memling, que ahí lo reproduzco en la tercera fila de la primera columna, ese San Benito. Qué felicísima coincidencia tenemos hoy, 21 de marzo, el día de San Benito, escogido por el doctor Beyman, escogida por la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas para acreditarme como miembro de número. Claro que me toca hacer una acotación,
porque resulta que en el santoral actual la festividad de San Benito está fijada el 11 de julio y no el 21 de marzo, que se considera la de su muerte en el año 547 y que caía en Cuaresma. Yo no sé las razones para el cambio ni tampoco a partir de cuándo se dio esta modificación, pero total, hoy es 21 de marzo, como al doctor Beyman lo escogió para su posesión. Otro dato interesante asociado a esta fecha del 21 de marzo es el natalicio de Frederick Taylor, el ingeniero y economista estadounidense que ha sido considerado como el padre de la administración científica y la ingeniería industrial. Y también, hoy si ustedes vieron en Google, el famoso doodle que ponen está celebrando el natalicio de Bach, el compositor y ese célebre músico. Pero hoy también estamos celebrando el aniversario de matrimonio de Álvaro Silva y Yolanda de Silva. En este contexto, el doctor Beyman se hubiera asegurado de publicar en Anales de Ingeniería algo sobre 3 aniversarios que tienen lugar en el 2019. Los 250 años del natalicio de Humboldt. El doctor fue el que me enseñó dónde quedaba el monumento de Humboldt en Bogotá, en la calle 63 a la altura de la carrera 17, inaugurado en el año 38, que alcancé a conocer antes de su destrucción por los vándalos. El segundo aniversario, el bicentenario de la muerte de James Watt, el padre de la Revolución Industrial, la primera, y el sesquicentenario de la inauguración del Canal de Suez. Podemos decir entonces que en la revista de la Sociedad de Ingenieros, dirigida durante muchos años por el doctor Beyman, podemos encontrar desde 1930 hasta 1987 sus trabajos sobre historia de la ingeniería, entre los cuales sobresalen numerosas biografías y notas necrológicas. ¿Cómo no mencionar que esta ha sido una bella tradición que podemos ilustrar con algunos ejemplos? La biografía de Lino de Pombo, discípulo y biógrafo de Caldas, la escribió Ramón Guerrazuola, el autor del texto Elementos de Ingeniería Legal, remoto antecedente de la memorable cátedra del doctor Beyman. La biografía de Indalecio Liébano, el primer director del Cuerpo de Ingenieros, la escribió don Julio Garavito, el más ilustre de los ingenieros graduados en la Nacional. La del reconocido sabio bogotano la escribió don Jorge Álvarez Lleras, su insigne y leal alumno, y la del benemérito académico y profesor de la misma universidad, el doctor Beyman, su discípulo. La gratitud y el reconocimiento hacia los mayores fue sin duda una característica del doctor Beyman. Cuando llevo a mis alumnos de Historia de la Ingeniería del Cementerio Central en una peregrinación a la tumba de grandes ingenieros que en ese campo santo se hayan sepultado, yo les digo que es la única práctica de laboratorio que podemos hacer en una clase de Historia de la Ingeniería, ir a visitar las tumbas de todas las personas que conocimos durante el semestre. Me detengo frente a la lápida que guarda los despojos de ese extraordinario científico que fue Ricardo Lleras Codazzi y leo aparte del discurso que en ese mismo sitio pronunció el doctor Beyman durante las exequias de su profesor. Eso es lo que yo hago con los alumnos para inspirarlos y decirles que allá nos esperan. Ellos que son inmortales, porque si algo son los estudiantes, son inmortales. Y uno que ya no es tan inmortal, entonces les empieza a decir, allá nos esperan. Debemos recordar también la labor del doctor Beyman en materia de elaboración de índices de la revista de la Sociedad. En el número 504 de 1936 se publica su primer trabajo al respecto y el directorio de colegas que habían ocupado cargos directivos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ahí dejo la reseña, todos los artículos que él sacó sobre eso. Y gracias al trabajo reciente de Jaime, el hijo ingeniero del doctor, académico como su padre, se ha logrado recientemente la elaboración de los índices de análisis en formato digital, obra extraordinaria para la consulta de esta importante publicación. No sé en qué año el doctor me obsequió un ejemplar de la versión original de su biografía de Caldas, que tiene por subtítulo El hombre y el sabio, 1954, publicada en el 59, lo mismo que de su libro Páginas para la Historia de la Ingeniería Colombiana, Galería de Ingenieros Colombianos en 1972, que es un volumen de la Biblioteca de Historia Nacional. Ustedes ven arriba a la derecha la carátula interior de Páginas para la Historia, y la biografía de Caldas, la portada justo debajo del retrato del abuelo del doctor Beyman.
En los dos quedó estampada su firma seguido de mi nombre con un todo afecto escritos de puño y letra de él. Y en esta última obra, en Páginas para la Historia, el doctor dijo en la introducción que eso era apenas una piedra en el monumento que el país debe a quienes tanto labraron por su progreso. En el libro recopiló 90 biografías de ingenieros, 4 de ellos extranjeros, que constituyen una fuente maravillosa para el estudio del área particular de la historia de Colombia. Entre ellas se encuentra la de Álvarez Lleras. También incluyó artículos que habían aparecido en Anales en 1956 con las efemérides asociadas a nuestra profesión ordenadas mes a mes. En cada edición sacaba todo lo que se celebraba en enero, todo lo que se celebraba en febrero, hasta que lo completó hasta diciembre, encabezadas con el natalicio de Ponce de León, que tuvo lugar el 1 de enero de 1829. Es importante destacar entre los 7 artículos que preceden a las efemérides y la galería, son 400 páginas de las 634 que tiene la obra, el primero, titulado Los ingenieros de la colonia, uno de los primeros trabajos que en este campo pues corresponde a una conferencia suya en el Museo Colonial en 1944. En este escrito el doctor dedica un espacio considerable a Caldas, tal vez el mayor de sus héroes, y afirma que aún la gratitud nacional le debe el homenaje que merece, en el año 44, y recuerda que su mérito principal consistió en su labor científica y esta es desconocida por la mayoría de los colombianos. Ya publicada la extensa obra de Caldas en 1960, el 21 de julio el doctor Beyman pronuncia en nombre de la Sociedad de Ingenieros el discurso de homenaje a Caldas con motivo del sesquicentenario de la Independencia, allá en la Plazuela de las Nieves. Escribe un artículo Caldas Ingeniero que se publica en Anales y un ensayo Patriota, Sabio y Mártir, y una nota biográfica en las obras completas de Caldas que ese año la Universidad Nacional de Colombia editó para conmemorar el sesquicentenario del natalicio del ilustre neogranadino. También en el año 69 la Academia Colombiana de Historia divulgaría su síntesis biográfica de Caldas y se podría decir que con sus estudios sobre el sabio concluyen con las cartas de Caldas 195, que las compila en un volumen publicado en el año 78 por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, el doctor era su presidente en ese momento y que es complementario de las obras de Caldas. El trabajo sobre Caldas es impresionante por parte del doctor Beyman. Después llegaría a mi biblioteca el libro La ingeniería, las obras públicas y el transporte en Colombia, que aparece al lado del grabado de Clio hacia la izquierda, en el cual se recogió el minucioso trabajo al respecto. Fue publicado en el año 86, apenas 2 años antes de su muerte. En esta obra también quedó su impronta personal y la dedicatoria para quien él consideraba su amigo, su colega y amigo. Incluye este grueso libro, entre otros temas, la historia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de los Congresos Nacionales de Ingeniería, de los estudios de ingeniería en Colombia, del Ministerio de Obras Públicas, en la cual se presentan una síntesis biográfica sobre todas las personas que ocuparon el cargo de ministro desde la creación de ese despacho en 1905 hasta el año de la publicación en 1986. De Modesto Garcés, que fue el primero y que hizo parte de la primera promoción de ingenieros de la Nacional, con título de ingeniero civil y militar, hasta Hernán Bels Peralta, que era el ministro en ese momento, primer ingeniero javeriano que llevó a cargo de ministro de Estado. En este breve repaso sobre las obras del doctor relacionadas con la historia de la ingeniería es necesario mencionar su monografía El Observatorio Astronómico de Bogotá, publicado en 1953, la carátula está debajo de San Benito, y que fue su primer libro. En el prólogo, Carlos López Narváez hace un elogio del doctor Beyman de esta ofrenda universitaria en los siguientes términos: mantiene una devota y generosa actividad de letrado y de estudioso investigador para concluir que el doctor Beyman ha ganado así un noble merecimiento para su nombre de intelectual. Incluye este trabajo notas biográficas de 15 personajes asociados con esta institución, desde Mutis hasta Belisario Ruiz Wilches, su director a partir del año 49. La afición del doctor Beyman a las biografías de grandes personajes fue el origen de 3 pequeños libros. Francisco Javier Cisneros, el de carátula rosada, justo debajo de la fotografía del doctor Beyman, publicado por la Academia de Historia en el año 70. El de Copérnico, que aparece
la carátula de la portada de Anales de Ingeniería en el año 73, que fue en el año en que el doctor publicó ese libro, y él había pronunciado el discurso en la conmemoración del 5º centenario del natalicio del astrónomo polaco, y Manuel Murillo Toro de la Academia Colombiana de Historia. También es importante recordar la publicación de los ingenieros de Cartagena, que aparece en la postal debajo del escudo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entre la carátula de Caldas y la carátula de los primeros de estudios de ingeniería, con notas biográficas sobre 12 hombres que participaron en las obras de la ciudad heroica. Ahora bien, mi relación con el doctor Beyman, mi profesor de Ingeniería Legal en el 76 y padre de Jaime, que fue mi compañero, tantos proyectos y una que otra copita por ahí durante esos años, se hizo aún más estrecha cuando en el año 85 me vinculé laboralmente a la sociedad en calidad de secretario ejecutivo con un gran presidente, el doctor Gonzalo Jiménez, y pude ayudarle en su labor como director de Anales. Y por otra, en un momento genial, cuando fui designado por el doctor Gonzalo, delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia de la Lengua que él coordinaba. Experiencia absolutamente fabulosa. De esta forma tuve oportunidad de apreciar directamente su disciplina, consagración y sobre todo su amor a las actividades académicas. Por eso cuando murió el doctor Beyman, mi afán era recoger su biografía y esa es la carátula del libro que está abajo en color azul, titulado El ingeniero colombiano, historia, lenguaje y profesión, título que acuñamos con el padre Briceño, que publicamos en el año 96, lleva una carta de salud del presidente de la República, la había mandado Virgilio Barco en el año 90, quien había sido amigo personal del doctor Beyman y además ingresó a la Sociedad de Ingenieros cuando el doctor Beyman era presidente, y lo recibió como socio. Y el prólogo es de Alfonso Dávila Ortiz. En esta obra hay 14 textos del doctor, una cronología, los 15 documentos con motivo de su fallecimiento. Y también yo escribí el artículo para Anales de Ingeniería, donde el título fue Conciencia Jurídica de la Ingeniería Nacional, que fue el epíteto señalado por Octavio Villegas en su intervención durante las exequias del doctor Beyman. En este libro no podía dejar de incluir un comentario algo ofensivo de Hernando Giraldo en su columna libre del Espectador el 12 de julio de 1969 que el doctor Beyman me compartió, así como su maravillosa respuesta, episodio que ilustra no solo las aristas que tiene toda vida, sino también la inteligencia y gracia del doctor Beyman. El señor Giraldo decía en su nota que según algunas personas, en el Ministerio de Obras Públicas quien manda desde hace 20 años es el doctor Beyman, y que varios ministros al asumir su cargo habían apostado cajas de champaña a que serían capaces de deshacerse del incómodo funcionario, que a su juicio tiene palancas suficientes como para enterrar ministros hasta el año 2000. Y anotaba el señor Giraldo, este secretario perpetuo es mayor de 65 años, tiene más de 20 de servicios y es jubilado, pero ni la ley ni el aburrimiento de sus inmediatos superiores cuentan para el burócrata inamovible, confesando a renglón seguido el señor Giraldo su respaldo a la gente joven que tiene derecho a intervenir en la conducción del país. Es interesante constatar cómo ya hace 50 años existía esa irreverencia y falta de respeto, camuflada a veces sin éxito en lo picaresco o simpático, que termina en lo vulgar y en lo ordinario, en figuras públicas de poca monta, así como la idea de sacar de escena a los mayores con experiencia y sabiduría para dar paso a una juventud, tal vez con mayores bríos y menos problemas digestivos, pero no creo que por esa sola razón se pueda considerar mejor preparada para ciertos menesteres. Interesante registrar que el periodista de Marras, según cuentan, uno de los más leídos en su momento, estudió Derecho en la Javeriana, pero no se pudo graduar. Hay que buscar por qué, eso, o sea, y hacerle una columna bastante interesante. Pero no puedo no leer la respuesta del doctor Beyman, que la publicó el señor Giraldo 4 días después en el periódico. Entonces dice Giraldo, el doctor Beyman es hombre de humor
y a la gente con humor hay que perdonarles hasta el hecho de que pongan a sufrir a los demás. Con mayor razón si estos son ingenieros contratistas. Esta es la carta del doctor Beyman que de todos modos agradezco. Comillas. Y viene el doctor Beyman en todo su esplendor. No obstante tener el gusto de no conocerlo, quiero agradecerle la simpática nota que me dedicó en su leída columna libre de hoy. Estupenda, una palabra del doctor, estupenda. Nunca creí que yo era un personaje, ni de disponer de palancas que no soñó Arquímedes. Igualmente le agradezco sus votos porque yo tenga una larga vida, cuando anuncia que hasta el año 2000 seguiré en el Ministerio de Obras Públicas. En el año 2000 el doctor hubiera cumplido 91 años. Que sus votos se cumplan es mi mejor deseo. Es de lamentar, sí, que tenga errores numéricos, tales como hace 20 años estoy en el ministerio cuando son tan solo 10, y de que tengo más de 65 cuando apenas cumplí 60 años. Estas inexactitudes me hacen dudar de si es cierto que las apuestas que usted relata hayan sido de cajas de champaña. ¿No serán más bien de productos de las rentas nacionales? En todo caso, le ruego me siga nombrando, pues como decía alguien en forma chusca, con tal que hablen de uno, aun cuando hablen mal. Y cierra comillas. Ese era el doctor Beyman. Absolutamente fantástico. Con lo que he expuesto en los párrafos anteriores, se explica mi especial complacencia cuando el año antepasado, se me solicitó preparar un trabajo con los diplomas del doctor que fueron entregados al Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, los cuales había tenido oportunidad de conocer en su estado natural, es decir, en la biblioteca de su casa, debidamente organizados y conservados. Solo hacían falta dos que Jaime tiene, el de admisión a la Orden Garavito y otro entregado por la Sociedad para los 121 diplomas. Ese es el libro que todos ustedes tienen ahí, que presentamos hace un año, de manera que sobre él no voy a entrar. Solo quiero mencionar que uno de los primeros diplomas que el doctor recibió fue el diploma que le entregó la Universidad de La Salle, por haber sido un alumno ejemplar. Eso está en la primera parte, todos los diplomas que él recibió en vida o que le fueron entregados con motivo de su fallecimiento. Y en la segunda parte del libro recojo todo lo que es la biografía del doctor Beyman. Como eso lo mencioné hace un año, no lo voy a repetir, queda en la versión escrita y procedo a hacer el cierre de esta intervención, ya que ustedes van por el postre. Ya veo que ya van bien. Antes de concluir, yo quisiera rescatar una palabra que hoy aquí ha resonado con claridad: academia, presente en el relato de la vida del doctor Beyman. La hemos visto en los diplomas, entre los 121. La que recibió en La Salle era la Academia de La Salle, que le concedió en el año 27 el diploma por su consagración a los estudios literarios y por el éxito en ellos obtenido, cuando tenía 18 años, poco antes de graduarse de bachiller. Además se destacan los diplomas de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia Colombiana de Historia, así como los recibidos en 1960, cuando fue admitido en la Real Academia Española y la Real Academia de Historia. Cabe anotar que el doctor Beyman fue miembro correspondiente de la Academia Chablaisien y la Academia Faucigny, entidades con referencia a localidades de Francia, que nos hacen recordar la histórica Academia Florentina, la Academia Francesa y también la Royal Society. Precisamente en el sitio web de esta corporación que visité recientemente gracias a Internet, encontré la siguiente frase: ¿cómo se define la Royal Society, la de Newton? Somos una academia científica e independiente del Reino Unido y de la Commonwealth. Sí, esta es una espléndida tradición que se asocia a los tiempos de Platón, al encuentro, palabra clave, de maestros y discípulos, de los mayores y de quienes no lo son tanto y se acercan a ellos y deciden pasar tiempo a su lado, escucharlos, unos y otros empeñados en aprender y ampliar las fronteras de lo conocido hasta entonces, aquilatando de ese modo el humanismo y la civilización. Encuentro que recreó magistralmente Rafael en ese maravilloso fresco, la Escuela de Atenas, que se puede admirar en los museos vaticanos.
tradición que en feliz hora para la ingeniería nacional y para nuestro país, gracias a los sueños de colegas respetables como los que hoy nos acompañan, ha tomado forma en la academia dedicada al estudio de la historia de la ingeniería y las obras públicas en Colombia. Una consideración final quisiera hacer en relación con el doctor Beyman. Creo que él nos enseñó que para ser académico no basta con ser académico. Si se me permite parafrasear de esta manera a Ortega y Gasset. Lo digo porque más allá de las credenciales y los diplomas que tanto honor y regocija conllevan, el académico se reconoce por su amor al saber, su aprecio por la cultura y las letras, por su preocupación por el lenguaje, por el buen hablar y el buen escribir, por su inagotable curiosidad, por su pasión a veces incontrolable por los libros y la lectura. Hoy la biblioteca del Dr. Beyman, esa extraordinaria colección de cerca de 6.200 libros y 2.240 fascículos de revistas agrupadas en 500 títulos que se hallaba en recinto sagrado de su casa en el barrio del Divino Salvador, hace parte de la Biblioteca General de la Javeriana y allí permanece con su nombre. Gracias, señor presidente, por haber sugerido que preparar este trabajo, que de trabajo no tiene nada, porque es un placer, sobre el doctor Beyman. Mi pasión por la historia, forjada a su lado y proyectada bajo la tutela de Clio, mi musa desde entonces, que acompaña a las otras musas, en la asignatura Historia de la Ingeniería Cátedra Beyman, creada entonces a mi cargo en la Javeriana, ha prolongado las huellas de este reconocido profesor, colega, amigo muy querido, a quien la palabra académico hace justicia sobradamente. Gracias. Señor académico, secretario general, sírvase continuar con la lectura del orden del día, por favor. Quinto, toma del juramento y entrega del diploma que acreditan a don Carlos Julio Cuartas Chacón como miembro de número de nuestra academia. Favor, ponerse de pie. Ahora pone un espacio al doctor Carlos. Carlos, pásate aquí. Señor académico, don Carlos Julio Cuartas Chacón, jura usted por Dios, por la patria, por la academia, cumplir fielmente con los deberes que le corresponden como miembro de número. Si así fuere, Dios y la patria lo premien y la academia lo premien, y si no, él y ellos se lo demanden. Ahora voy a delegar en don Jaime Beyman, nuestro miembro honorario, hijo de don Alfredo Beyman, la entrega del diploma. Sírvase a leer el diploma, por favor, académico. Gracias, muy complacido de esta sesión. Muchas gracias al Mono Cuartas, con quien nos conocemos desde el primer día de clase, nos tocó juntos, nos ponían en orden de lista en la Javeriana. Beyman y Cuartas estaban cercas. La Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, de acuerdo con los estatutos, le confiere a don Carlos Julio Cuartas Chacón la categoría de miembro de número. El presidente Santiago Luque Torres, el secretario general don Tomás Turriago. Bogotá, marzo 21 de 2019. Continúe con el orden del día, señor académico, secretario general. Sexto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Antes de abrir la mesa redonda, debo felicitar a nuestro nuevo miembro de número, don Carlos Julio Cuartas Chacón, por esa magnífica intervención tan oportuna para nuestro estado del arte, de las obras sobre la historia de la ingeniería y de las obras públicas en Colombia. Qué oportuno y maravilloso panorama que usted nos abrió con todo esa referencia al arte y a la filosofía, ¿sí?, a la práctica, al buen decir, a la bonomía,
y a esa figura benemérita de don Alfredo Beyman, cuyo hijo, nuestro miembro honorario, nos honra hoy con su presencia también. Bueno, la abogacía y la ingeniería siempre de la mano, ¿sí? No sobre en pleitos y en enredos y en problemas, sino desde la historia y desde el corazón y desde el fondo, ¿sí? Desde el sabio Caldas, aquel abogado que estudió por darle gusto a su padre, dicha carrera tal vez era la que correspondía a un hombre de su categoría, a un hidalgo como él, en aquellas épocas, cuando lo que quería era realmente la ciencia. Y luego de arriero y de investigador y recorriendo como buhonero tantos sitios, comerciando para ayudar a su familia, como molinero también de trigo en el Cauca, deviene finalmente el observador geográfico, el autodidacta ingeniero, y en esa brillantísima figura prócera que es honra de nuestra profesión, fundador del Colegio de Ingenieros Militares de Antioquia y autor de tantas concepciones maravillosas que idealizan el ejercicio de nuestra dura y siempre difícil profesión. Bueno, y luego don Manuel Ancísar Basterra, miembro de la Comisión Coreográfico, abogado que se volvió ingeniero, aprendió más geología que sus compañeros, y en su obra La peregrinación de Alfa nos narra esa maravillosa peregrinación por toda la tierra, con una experticia en el tema del panorama histórico que hoy en día todavía nos ilumina. Don Manuel Ancísar. Don Ramón Guerra Azuela, al cual se refirió el recipiendario de hoy, abogado e ingeniero, tenía las dos profesiones, y escribió ese libro, el cual hizo referencia a nuestro neonumerario, sobre la historia de ingeniería legal. Lo tengo en mi biblioteca, dedicado a mi señor padre, que era abogado y admirador de la ingeniería. Y luego, pues, tantos otros que en el ejercicio de las dos profesiones, por necesidad, por el camino de la profesión, nos van llevando por esos caminos hasta el profesor Alfredo Beyman, ingeniero, y que sabía de derecho, de la ingeniería, más que cualquier abogado. Eminencia gris del Ministerio de Obras Públicas, ya fallecido, y verdaderamente un humanista que nos iluminó a todos desde la cátedra y con sus maravillosas obras sobre la historia de la ingeniería. Bueno, tenemos aquí en esta academia, que es multidisciplinaria, varios abogados, entre ellos Fernando Mayorga García, que es numerario también de la Academia Colombiana de Historia. Ha trabajado con compañías petroleras, con la Universidad de Rosario, y nos elaboró, y lo tenemos sin publicar, el índice de las memorias de los ministros de Obras Públicas al Congreso durante todo el siglo XX. Obra maravillosa, no hemos podido digitar ni la hemos podido publicar. Esperamos que algún otro presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, bondadoso como Diana, que colaboró en la publicación del índice de análisis de ingeniería que elaboró don Jaime Beyman, nuestro académico numerario, ¿sí? Nos ayude a elaborar esa obra valiosísima para nuestra historia de la ingeniería, las memorias de todos los ministros de obras al Congreso durante el siglo XX. Ahí está la historia de la ingeniería, ¿no? La tengo en una edición borrador, pero no la tengo digitada y debía estar en manos de todos nosotros. Bueno, hay mucha labor en todo esto, el panorama que nos abre hoy nuestro académico numerario Carlos Julio Cuarta, y también la relación con la Universidad Javeriana, con el archivo Juan Manuel Pacheco, con esa obra maravillosa que hacen los jesuitas siempre en la investigación. Espero que sea fructífera, y bueno, con eso me pido
Les concedo la palabra a quien desea intervenir. ¿Quién desea intervenir? Bueno, el académico numerario don Álvaro Pachón. Bueno, no puedo pasar la oportunidad de felicitar al nuevo académico numerario, el doctor Carlos Cuartas. Indudablemente ha sido una exposición magnífica. Creo que hoy podría decir que le dio una puñalada muy certera al PowerPoint. Es una… Recuerdo, mejor dicho, es volver a tiempos en que no existían esos avances y poder mantener una audiencia cautivada con lo que escribió y nos leyó de una manera tan motivante para todos los que estamos interesados en el tema. Yo creo que el tema de biografía de estos es muy importante y yo creo que ha sido una contribución importantísima lo que hizo el académico Cuartas. Realmente, pues los que conocimos al doctor Beyman como profesor tenemos un recuerdo muy especial de él. El contraste con lo que eran las otras clases es muy importante y la importancia que uno no le daba a esos temas lo puede uno ver después y más cuando ha tenido uno que estar en el gobierno donde muchos de los problemas no son técnicos sino son legales y donde vive uno perseguido por esos problemas por el resto de su vida. Entonces yo creo que es una experiencia importantísima lo que nos transmitió el académico Cuartas y nuevamente una gran felicitación. Espero que nos siga colaborando en la academia. Muchas gracias. Gracias, académico numerario Álvaro Pachón. El académico Álvaro Silva. Para mí es un gran honor haber podido venir a esta conferencia de mi querido amigo Carlos Cuartas, que yo lo conocí una vez que estaba en mi facultad, trabajo en la oficina, me llegan y me dicen aquí lo necesita la señora de Cuartas y Monseñor Buenaventura Jáuregui. Y yo, ¿qué cosa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues semejantes personas tan importantes pues, me visitaron para informarme que hacían, para que yo lo recibiera en la Javeriana. Pero después de haber visto las calificaciones de Carlos Cuartas en su colegio, dije yo, es el primer alumno que voy a recibir yo este año para Ingeniería Civil, porque eran excelentes. Bueno, esa persona que yo conocí en esas condiciones, hoy está totalmente transformado en un gran historiador, ingeniero, que ha dado mucho de que hablar a la ingeniería colombiana y a esta academia, y especialmente por haber tratado el tema del doctor Alfredo Beyman, que fue nuestro profesor de legal durante muchos años en la facultad, y a quien tenemos también el honor y el gusto de tener a su hijo Jaime, entrañable amigo de todo el grupo y colegaje javeriano. Y entonces yo creo que esta reunión es verdaderamente histórica. Una felicitación a la familia del doctor Carlos Cuartas y un saludo muy especial de felicitación al autor. Gracias, académico numerario Álvaro Silva, por su valiosa intervención. El académico Gonzalo Jiménez, académico honorario. Sobra decir que lo primero es felicitar a Carlos Julio por el muy interesante trabajo que nos ha leído, fruto de su pasión por Clio y las otras que conocías antes, y la amistad cercana con nuestro personaje Alfredo Beyman. Yo quería aprovechar para ahondar un poquito en el asunto de ingenieros y abogados.
citando una cosa que es más bien desconocida en la historia de la enseñanza de nuestra profesión. Cuando el gobierno de la Regeneración resolvió restablecer la Universidad Nacional, no había facultad de ingeniería. ¿Por qué? Yo siempre he creído que por razones políticas. Y es evidente, los líderes de la Escuela de Ingeniería eran radicales y la Regeneración no quería saber nada de radicales. Entonces no hubo facultad de ingeniería. Facultad de Derecho sí. Y entonces, ante la posibilidad de reclamos de la sociedad, ¿por qué no había una facultad de ingeniería? El gobierno se transó por crear una facultad de ciencias matemáticas para otorgar el grado de profesor en matemáticas. Y el encargo para esa persona, como director de la Escuela de Ciencias Matemáticas, recayó en Guerra Azuola. Y como la Facultad de Derecho funcionaba en el Colegio del Rosario, en el edificio de la calle 14, entonces Guerra Azuola era el rector de la Escuela de Derecho y encargado del programa de matemáticas. Así que fue un ingeniero que, además siendo abogado, dirigió una escuela de Derecho en la Universidad Nacional. Después, para completar este aspecto, pues los reclamos, sobre todo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, acerca de cómo podía omitir el Estado la formación para ser ingenieros. Entonces, bueno, se accedió a la creación de la Facultad de Ingeniería con la condición de que para poder ingresar a la Escuela de Ingeniería se necesitaba el grado de profesor en matemáticas. Como alguna vez se los expliqué a los estudiantes de la Universidad Nacional, fíjense, primero que todo había que ser PM antes que poder aspirar a ser ingeniero. Bueno, don Julio Garavito cumplió esas dos condiciones rápidamente en el mismo año, porque además era profesor de los demás estudiantes. Bueno, ese es el aspecto que yo quería comentar. Y el segundo, aludiendo un poquito a las anécdotas que escuché del propio Alfredo y a su alrededor, a este Giraldo le hubiera caído muy bien aquello que se decía del profesor Beyman, que era muy organizado y tenía una libreta donde apuntaba todos sus compromisos. Y entonces cuando alguien le pedía una cita y él no quería, señor Giraldo, entonces él abría su libreta y decía, lo siento mucho, ese día no puedo ir porque tengo que asistir a un entierro. El académico numerario Álvaro Castillo Niño. Gracias. En primer lugar, felicitaciones al doctor Carlos Cuartas. Muy buena la presentación, muy interesante. En segundo lugar, yo soy ingeniero javeriano del año 65. Soy alumno de Álvaro Silva, de Alfonso Orduz, entre los que están aquí. Quiero relatar una anécdota que tiene algunas similitudes con la que mencionaban Hernando Giraldo y del doctor Bateman. Mi trabajo me ha llevado generalmente o principalmente al campo de la agricultura. Entonces mis cuentos y mis historias se relacionan con el Ministerio de Agricultura, no con el Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Agricultura, hasta hace unos 10 años, o hasta hace unos 20 años, había un personaje, una eminencia gris también, similar a como describen que podía ser el doctor Bateman, que se llamaba Esteban Rico Mejía. Esteban Rico fue secretario general del Ministerio de Agricultura durante por lo menos 20 años. Cada ministro nuevo que llegaba decía, yo voy a sacar a Esteban Rico, esto no es posible que ese señor siga funcionando por acá. Pero los viejos, los que llevaban tiempo con el ministerio, le decían al ministro, mire, espere más bien, que cuando usted venga con una idea muy brillante, una idea novedosa, Esteban Rico le va a decir, se ensayó hace 10 años y fracasó, de modo que por favor deje su idea ahí. La experiencia sirve indudablemente. Gracias. Bueno, yo quisiera oír una intervención del académico Julián Delgadillo. Todos, indudablemente, pues en mi generación recordamos con gran cariño y con gran respeto al doctor Beyman, que al fin y al cabo fue profesor de muchas generaciones en muchas
facultades de ingeniería en Bogotá, en la Gran Colombia también, en Javeriana, en la Nacional. Mis recuerdos de él pues, nacen desde pequeño, porque los Beyman vivían muy cerca de mi casa. Nos encontrábamos a veces en misa en el Divino Salvador los domingos, y también con toda la familia. Nora, la hija, fue compañera de colegio de mi hermana. Entonces recordamos al doctor Beyman como algo muy especial en nuestras vidas, que de todas maneras nos marcó con su clase de ingeniería legal, que era un corte especializado para ingenieros a partir del derecho. Nos empapó en conceptos importantes para después, en el ejercicio de la ingeniería, aplicarlos. Excelente la intervención del doctor Cuartas, me parece fabulosa todo ese recuento de los escritos del doctor Beyman, porque entre otras el tomo número 20 y tantos de la historia extensa de Colombia siempre es un referente para consultar la historia de la ingeniería, una serie de documentos concatenados en todos los temas. Es prácticamente el único texto que hemos podido tener a la mano cuando se ha tocado la historia de la ingeniería para algún aspecto. Entonces, magnífica esa exposición, muy simpática además, y felicitaciones al doctor Cuartas por su excelente intervención. Gracias, académico Julián de Gaillo. Debo aclarar que el académico Julián de Gaillo es ingeniero de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en filosofía e historia de la Universidad Javeriana. Bueno, muchísimas gracias, Jairo Cifuentes, de la Universidad Javeriana. Quisiera simplemente tomarme la palabra en representación de la Universidad Javeriana, el alma mater del ingeniero Carlos Julio Cuartas, y cuando utilizo la expresión alma mater lo hago en el sentido exacto y preciso de su significado y de lo que ha significado la Universidad Javeriana para el ingeniero Cuartas, y también para muchos de los distinguidos académicos aquí presentes. Quisiera expresarle al ingeniero Cuartas nuestro reconocimiento, nuestra alegría por esta distinción y este nivel académico que alcanza, y a través de la deferencia de la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas. Reconocemos, hemos escuchado, hemos acompañado al ingeniero Cuartas en todos estos itinerarios que ha hecho en torno a la historia de la ingeniería, la pasión que aplica y el afecto profundo con lo cual desarrolla su asignatura y cómo acompaña a sus estudiantes en esta ventana de aproximación a la historia de la ingeniería y especialmente en Colombia. Y también reconocer esa invitación que aceptan muchos de los estudiantes y que tienen la oportunidad realmente de conocer y de saber sobre tantas hombres y mujeres ingenieros en Colombia que le han prestado un servicio inmenso al país. Entonces, ingeniero Carlos Julio, felicitaciones, nuestro reconocimiento muy sincero y nuestra alegría compartida por este reconocimiento académico que hoy obtiene. Y una segunda reflexión que quisiera hacer con ustedes, de reflejo de la magnífica intervención del ingeniero Carlos Cuartas, es el llamado al hombre y a la mujer integral, y que lo hemos expresado a través de diferentes profesiones y oficios y las conexiones maravillosas entre el derecho y la ingeniería que yo realmente no conocía.
y que realmente abren un espacio verdaderamente interesante. Quizás Clio, esta musa de la historia, le gusta enfrentarnos a momentos cíclicos, y me refiero en esto cuando uno ve la imagen acá de Nicolás Copérnico, y que es un matemático, un astrónomo, un médico, un abogado, es decir, un hombre del Renacimiento, y que después con el desarrollo del conocimiento y del saber humano y de las profesiones viene esta etapa tan fuerte de la especialización, y que hoy afortunadamente, y aquí es cuando hablo yo de lo cíclico de Clio, estamos volviendo a reconocer y a valorar profundamente, como lo fue el doctor Alfredo Bateman y como lo es el ingeniero Carlos Julio Cuartas, y como se plantea aquí, la necesidad de personas formadas integralmente, con capacidad de mirar y de leer y de trabajar y de aportar desde diferentes miradas, disciplinas y campos del conocimiento, sean o no profesionales, pero sí no y ciertamente no monodisciplinares. Ese mensaje que el ingeniero Carlos Julio nos enseña a través de su disertación realmente es un aporte significativo para la formación y el desarrollo de las personas hoy en día, y especialmente de nuestros ingenieros. Y sé que ese objetivo lo acompaña en sus clases de historia de la ingeniería. Es invitar a los estudiantes, a los nuevos ingenieros de este país, a que entiendan y vivan un mundo que es complejo y que requiere miradas de diversos órdenes. Muchísimas gracias. Muy gracias a don Jairo Cifuentes Madrid, secretario general de la Universidad Javeriana, por su magnífica intervención. Bienvenida a sus palabras y cordialmente invitado siempre a esta academia. ¿Perdón? Una cosita. Bueno, tú tienes la palabra nuestro miembro honorario, don Jaime Bateman Durán, hijo del académico Alfredo Bateman. Sí, muy breve, quiero en nombre de mis hermanos y me iba a agradecer mucho a Carlos Cuartas, destacar la vida y obra de mi papá, centrado en tres palabras: academia, su amor por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y sobre todo su amor por mi mamá y por nosotros. Él nos enseñó a ser educadores, he tenido la oportunidad de serlo. Él nos enseñó a querer a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como el órgano más importante de este país, así lo sentimos quienes hemos tenido la opción de ocupar la primera magistratura de esa entidad. Y tercero, ser hombres íntegros, lo que dijo el doctor Cifuentes. Esa era la enseñanza de mi papá diaria, todos los días, en la casa, en la iglesia del Divino Salvador con Julián y sus hermanas, en la vida, en todo. Muchas gracias. Maravillosas sus palabras. Académico honorario Jaime Bateman, tiene toda la razón, usted lo dice, y verdaderamente esa fe de su padre, su señor padre, tantas cosas, venía de esa muy buena familia, ese amor también por ustedes, a su señora esposa y a todos ustedes, y a su profesión. Bueno, yo quisiera oír una intervención de nuestra académica honoraria, doña Diana Espinosa, a quien se le debe, entre otras cosas, la publicación, por lo menos en medio magnético, del índice de la revista Anales de Ingeniería durante también más de un siglo de existencia. Es todo un hito en la construcción de país, este país que nunca hemos terminado de hacer, que se sigue haciendo con tanto esfuerzo, y gracias a ese apoyo de Diana y a la labor de Jaime se logró esa magnífica obra que es uno de nuestros hitos en el estado del arte de la historia de la ingeniería en Colombia. Entonces quisiera oír una intervención de la académica honoraria Diana Espinosa. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, presidente, y una felicitación no solo al doctor Carlos Julio Cuartas, sino a Jaime, su hijo, porque el doctor Bateman, yo realmente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero por todo lo que se ha escrito, por todo lo que se ha dicho, tengo una perfecta
aceptación y admiración de todo lo que hizo, ¿sí? Carlos Julio, realmente, como lo dijo, yo andaba por Manizales, hice el esfuerzo para venir, para escucharlo, porque aunque habíamos escuchado un poco lo del libro hace un año, cuando el centenario, en la Universidad Javeriana, yo sé que todas las intervenciones de Carlos Julio no solo son académicas, espirituales, interesantes, sino también jocosas, como lo pudimos ver en varias de sus apuntes. Y yo creo que es la manera más fácil de uno conocer, y ojalá todos estos apuntes, que todos los jóvenes que están entrando a estudiar ingeniería conozcan de estos padres de la ingeniería. Y de verdad que aquí tenemos ingenieros inmortales, y en este momento en que estamos nosotros pasando por un momento difícil de la ingeniería, de nuestros diseños, de obras, por un afán de pocos o de muchos de hacer y de politizar realmente nuestro ejercicio, como pienso también que se ha politizado el tema ambiental en el cual yo me desempeño, ¿sí? Yo creo que somos nosotros los dados a dar a conocer todos estos profesionales de verdad íntegros e ilustres que tenemos y que hoy me acompañan mis expresidentes, decanos, etcétera. Y bueno, quería simplemente de verdad hacer un reconocimiento a Carlos Julio. Cuando yo estaba de candidata a la presidencia de la sociedad, me regaló una tarjetita, nos invitó a los dos candidatos, que era un momento difícil, almorzamos con él y nos regaló un papelito que decía: las oportunidades en la vida no se pueden desperdiciar. Si uno se espera mucho, es como los amaneceres, si uno espera mucho, los pierde. Yo por eso no me quise perder esta oportunidad de escuchar a Carlos Julio. Muchas gracias. Gracias, académica honoraria Diana Espinosa Bula, por su muy buena intervención. Bueno, ¿alguien más desea intervenir? Osvaldo no se me le pide. Bueno. Jairo, denos una abrebocas de Jorge. Parte del amor mío por la historia parte de Carlos Julio, del querido Mono Cuartas, en su famosa clase de historia de la ingeniería en Colombia. Yo no fui al laboratorio, esa sí no fui por otras razones, pero yo lo que quería decir es, ¿para qué decir que fue excelente si fue un poquito más la conferencia tuya? Hemos hablado, o charla, o como se llame, precisa, concreta, y sé el amor por el tema. Ahora, lo que dice Santiago, la que viene, que es la presentación del ferrocarril de Caldas sobre los túneles, que así como decía el Mono Cuartas, yo he hecho 2 obras. Yo tengo un amigo que dice que a mí se me cae un andén, y yo creo que es cierto. Y últimamente miro los andenes y están casi todos derrumbados, lo cual creo que es más complicado que hacer un túnel. Entonces, es una invitación a más que hacer un recuento histórico sobre longitudes, concepciones de esto, es cómo ha cambiado geomecánicamente el país para cruzar las cordilleras, por qué es importante el túnel, y no es más fácil cortar las montañas por fuera que atravesarlas. Sobre esto pues se ha hablado mucho, digamos no voy a ser como algunos presidentes que dicen que todo es corrupción. A veces las montañas es como astrología, o como decía la querida ingeniera Diana, como los ambientales, que hablan de hidrogeología, y de eso nadie sabe, porque no he visto el primero que le pegue y diga que van a salir tantos litros por segundo. Entonces, es más bien como una evolución de cómo el conocimiento ha empezado a entender la Tierra, desde el ferrocarril de Caldas hasta hoy.
y como diría una caricatura, serás breve, no me voy a extender más. Gracias, Santiago. Bueno, gracias académico Jorge Ardila por su abrebocas de lo que va a ser su presentación sobre los túneles en Colombia, como estudio de caso el tema del ferrocarril de Caldas y en el contexto de las demás obras de túneles para distintas obras aquí en Colombia. Bueno, si no hay más intervención, que alguien desea intervenir, Alfonso. A pesar de que con mis colegas, para que no les guste lo que voy a decir, es que encuentro una gran afinidad entre el derecho y la ingeniería, porque el derecho es raciocinio y la ingeniería es raciocinio, matemática, y por eso una gran afinidad con todos los temas de derecho. Felicitaciones a Carlos, desde luego, fue muy Pues ha sido una sesión memorable con este neonumerario que es don Carlos Julio Cuartas Chacón, también multifacético como el personaje que trata, y es que se traduce en su escrito, en su obra, en su actividad, pues yo diría casi que monacal respecto a como un monje benedictino transcribiendo documentos y haciendo cosas así. Es absolutamente maravilloso, como aquellos que salvaron la tradición de la antigua Roma, ¿sí?, y de la antigua Grecia para la posteridad. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de haberlo recibido en nuestra academia. Esperamos que nos siga acompañando, esperamos la compañía de la Universidad Javeriana, la difusión de estas sesiones entre los estudiantes, llegar a la juventud, llegar a los estudiantes, no solo los ingenieros, los de distintas órdenes. Este tema de la construcción del país, que es la ingeniería, tiene que ver no solo con la abogacía, con la ingeniería, con muchas otras profesiones, es construir la presencia del Estado en el país, y eso es vital, no se ha logrado, y estamos luchando por eso, y los ingenieros pues somos unos adalides indudablemente, pero también la Universidad Javeriana, los jesuitas de tiempo atrás. Muchas gracias a los directivos de la academia, a los directivos de la Universidad Javeriana por su presencia, con que nos honraron hoy. Y bueno, maravilloso día hoy para la academia, y los invitamos a la presentación de Jairo Ardila, nuestro neonumerario, Jorge Ardila, nuestro neonumerario en el mes de abril, sobre los túneles de ferrocarril de Caldas en el contexto de los túneles en Colombia y en el mundo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y le damos la sesión. Gracias.